Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. K-Export. Somos tu aliado comercial en envíos internacionales. Contamos con sede en Estados Unidos, Venezuela y Panamá. Tenemos un personal altamente calificado en la rama de la exportación para poder brindarle el mejor servicio que usted se merece. Ofrecemos servicio aéreo, marítimo y el reempaque de tus compras online. ¿Qué esperas? Comienza ya a formar parte de esta gran familia. Registra tu casillero internacional totalmente gratis en kexport.net. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Y te voy a hacer la recomendación que le hago a todos los que me preguntan cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Sin duda alguna es con una certificación laboral, y nuestros aliados de UCA Legal son los mejores en certificaciones laborales. Ellos te van a atender la primera consulta gratis si te comunicas por este número telefónico. Si estás en un proceso de asilo, también ellos te van a cambiar para el estatus para que obtengas tu certificación laboral. Es lo más rápido para tener la residencia permanente en Estados Unidos. Y si tienes una empresa y quieres certificar a un empleado para un cargo específico, UCA Legal. Ellos son los mejores. Bueno, y además te quiero recordar que aquí en Estados Unidos es necesario que estemos asegurados, tener el seguro de hospitalización, cirugía, maternidad, el seguro de nuestro local comercial, de nuestra vivienda, y para ello nosotros te recomendamos a Opportunity Insurance. Ellos son los que nos tienen aquí a todos en Factores de Poder, a todos asegurados. Pagamos cuotas muy bajas por una excelente cobertura. Regresamos con Agárrate. A este segmento yo le pondría, a este capítulo le pondría Dios los cría y ellos se juntan. Vamos a hablar hoy de las joyitas que el régimen tiene para sustituir a Tibisay Lucena en el CNE, porque es que ¿alguien se acuerda cómo terminó Úrsula en La Sirenita? Se los dije una vez, hagan la tarea. ¿Quién se acuerda por ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿No vieron La Sirenita? Úrsula, que es Tibisay Lucena, pues La Sirenita explotó, simplemente explotó, con tentáculos y todo, y parece que ya a Tibi la van a explotar, ya la van a sustituir, y uno de los que lo anuncia es Vladimir Villegas. Vamos a leer lo que publicó en su tweet el día de hoy. Miembros del CNE habrían presentado la renuncia ante el TCJ a sus cargos para abrir camino a la designación de la nueva directiva del Poder Electoral. Me lo confirman fuentes confiables. Sabemos que tus fuentes son confiables, Vladimir, que son bien conectadas con el TCJ y con el régimen y con el CNE y con todas esas cositas. Entonces, se los vengo diciendo, el fin de semana publiqué una información en mi cuenta de Instagram, porque es que esta renuncia es posterior a lo que ya tienen armado en el TSJ. Tienen a dos joyitas, dos preciosuras para sustituir a la Tibi. La que parece que tiene más puntos y a la que apuestan más a esta porque no, es que ya iba a hacer un comentario y que no lo voy a hacer. Eso lo publiqué el fin de semana. Esta maravilla que ustedes ven en pantalla es la que el régimen tiene para sustituir a Tibi, a la Tibisay Lucena en el CNE. Se llama Indira Alfonso y es la presidenta de la sala electoral del TSJ. Fue sancionada por Canadá a principios del año 2018 por atentar contra la democracia y los derechos humanos. Hasta ahora va muy bien, porque eso es lo que busca el régimen, una delincuente, una criminal. Alfonso presidió y redactó la sentencia en la que se suspendió la posesión de los diputados del Estado de Amazonas.
pocos días después de celebrar las elecciones parlamentarias del 2015. Fue ella la que dejó a Amazonas sin representación. Además, fue quien sentenció la suspensión de las elecciones estudiantiles de la Universidad de Carabobo en el 2018, ordenando a las autoridades de la universidad a proclamar a la estudiante aspirante oficialista Jessica Bello en lugar de Marlon Díaz, quien ya había sido proclamado y juramentado en el cargo después de obtener el 82,6% de los votos, pero vino esta señora que está en pantalla y acabó con eso y puso a Jessica Bello, que no tenía nada. Los otros nombres que se toman en cuenta son los de Tania de Amelio, Gladys Gutiérrez, Luis Emilio Rondón y Rafael Simón Jiménez. Además, Indira Alfonso está estrechamente relacionada con Francisco Ameliash, a quien, por cierto, acompañó cuando fue presidente de la Asamblea Nacional. Ella era la consultora jurídica y ella pues entró de magistrada en el Tribunal Supremo de Justicia de milagro, porque ese puesto originalmente era para Delcy Eloína, pero a Delcy Eloína la nombraron canciller y entonces las relaciones políticas, que son más militares que políticas, de Indira Alfonso la llevaron a estar en el puestico que quedaba en el TSJ. Bueno, además que esta es la que la Sala Constitucional conoce, fue la que, ya ves que miren cómo tengo las anotaciones aquí. La Sala Constitucional es la que conoce el contenido de la sentencia que decreta la omisión legislativa sobre el CNE, o sea, es ella misma, es la que está conociendo de la omisión legislativa. O sea, la omisión legislativa es porque la Asamblea Nacional no nombra Consejo Nacional Electoral y entonces tiene que hacerlo el TSJ. Todo eso lo decidió ella y ella va a ser la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La pelea se la está dando Gladys Gutiérrez. Gladys Gutiérrez, que ustedes ya la vieron en pantalla. Bueno, ella no solamente es conocida por que es absolutamente oficialista, chavista, ahí la tienen ustedes en pantalla, sino por su esposo. Al esposo lo llamaban el magistrado 33, porque cuando esta fue presidenta del TSJ, él hizo todos los negocios del mundo de forma descarada. El esposo de esta magistrada es íntimo de Rodríguez Zapatero. O sea, esta también sería tremenda ficha del régimen para presidir el CNE. Lo que pasa es que ella dice que ella no va a formar parte del CNE si no la ponen de presidenta, porque ella no es plato de segunda mesa. Pero la propuesta que hay para que ella forme parte del CNE es porque está empeñada en serruchar el puesto a Michael Moreno. Y parece que Michael Moreno, que pasó lo del 30 de abril y todo eso, nadie lo saca de ahí. Se queda ahí porque es el que está moviendo todas las fichas para armar este Consejo Nacional Electoral que le va a ir bien al régimen, obviamente. Mientras tanto, la oposición está pensando que esto no se va a dar. Hubo alguien que me comentó en las redes sociales, esto no puede ser porque esto es inconstitucional, es ilegal, esto no... Como que todavía no entendemos el país. Hay una propuesta, una alternativa, la publicó el día de hoy en El Mundo de España, María Corina Machado. El día de hoy vamos a debatir esto. Algunos de los periodistas que hemos sido llamados María Corinistas, por cierto, que estamos supuestamente en la nómina de María Corina. Yo voy a ser la moderadora, no voy a opinar, pero ahí van a ver ustedes a continuación qué piensa cada uno de ellos, de los miembros, los que van a formar parte del debate, de la propuesta de María Corina Machado. Nitu Pérez Osuna, Daniel Lara Faría, Orlando Avendaño y Jovel Álvarez. A continuación, escuchen las ideas acerca de la propuesta de María Corina Machado. De un grupo de WhatsApp, que estamos la mayoría aquí, faltan algunos, creo que faltan como 3, para comentar lo que María Corina Machado ha propuesto el día de hoy, ¿no? A grandes rasgos, porque yo me imagino que quienes siguen a Factores de Poder tienen que haber leído la propuesta de María Corina, ¿no? Pero ella habla a grandes rasgos de
lo que se ha intentado hasta ahora para rescatar la democracia, y su propuesta específica es una operación de paz y estabilización, se llama así, ¿no? Que consistiría en el control del territorio, seguridad y desarme, asistencia humanitaria primaria, reconstrucción de la infraestructura de emergencia y de los servicios públicos, restauración de la ley y el orden, promoción del Estado de Derecho, reinstitucionalización democrática del país, y habla de que para el éxito de cada uno de los objetivos, ese prerequisito para el éxito de los otros. Es decir, me imagino que se deben alcanzar todos los objetivos para que se pueda lograr la libertad, lo que sería además el objetivo principal, ¿no? Y habla, esto fue motivo, por cierto, de un debatico ahí en el grupo, dice: por ello lo ideal es que esta operación de paz multifacética no esté bajo la égida de una sola organización, sino conformada por una coalición de aliados con disposición y legitimidad regional en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Entonces, habla de que hay que acelerar el paso y proceder con nuevas acciones, como el urgente bloqueo total de los flujos financieros y materiales de Venezuela hacia Cuba, expandir las capacidades y el alcance de la operación multinacional antinarcóticos actualmente desplegada en el Caribe, combatir el sistema de censura y propaganda del régimen a través de medios de alta tecnología, liderar una coalición para la conformación de una operación de paz multifacética para la recuperación y transición democrática de Venezuela. Entonces, yo no voy a opinar, lo que voy a moderar el debate, y hay algo que me parece importante, y lo hablé antes de entrar con ustedes, es el tema de que, por otro lado, está avanzando el régimen con una designación del Consejo Nacional Electoral. Yo hablé de las posibles estrellas que van a sustituir a Tibisay. Tibisay nos va a parecer un ángel de Dios al lado de lo que viene, y si eso se llega a consolidar. Y además, pues ya renunciaron incluso los miembros del Consejo Nacional Electoral que hemos tenido hasta ahora, ¿no? No sé cómo quisieron empezar. Empezamos de menor a mayor, en el sentido que de la altura, del tamaño, ¿no? Porque entonces queda Anito de última. Vamos a ir primero a Anito, que es la única palabra aquí. Yo sabía que como era mujer me lo iban a hacer así. Mira, pero está bien, yo lo que tengo que decir es muy corto. La verdad que primero que yo celebro que María Corina haya expresado, haya publicado esta carta, porque creo que es valiente. Primero, creo que es valiente estando ella dentro del país. Segundo, creo que es oportuno. Quizás hace un mes nadie le hubiera parado mucho, pero luego de que hemos visto que en el país hay dos posiciones, porque ya hemos visto cómo el G4 lo que nos propone es una negociación que ya arrancó con el tratado el acuerdo para el ataque del COVID-19, buscando unos churupitos para la Organización Panamericana de la Salud, que va a terminar, por supuesto, esta negociación, este acuerdo terminará en otros acuerdos, habrá otros acuerdos en el camino que va a terminar, a mi juicio, con las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre con Maduro en Miraflores. Entonces, esta es la posición del G4 y del interinato. Y María Corina está mostrándonos otra posición radicalmente distinta, que es, por supuesto, que no es novedosa, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es que no ha dicho nada nuevo. Bueno, mira, dijo algunas cosas nuevas, pero es su discurso coherente de siempre, que de esto no salimos ni con elecciones ni con negociaciones, que de esto salimos con una coalición internacional que ahora le pone multifacética, que me parece muy interesante, y dice algo todavía más importante, que creo que luego de los disturbios en los Estados Unidos es prioritario señalar. Y es que el marxismo cultural, el comunismo, el antisistema, o el Estado profundo, está no solamente en los Estados Unidos instalado, ya lo vimos con esta cantidad de disturbios en 29 ciudades, prácticamente que simultáneamente. Lo vemos, por ejemplo, en Colombia, que también tiene su Estado profundo, y lo vemos en Brasil con Bolsonaro, que también tiene su Estado profundo. Entonces, ¿qué es lo que ella quiere decir en ese último párrafo donde
hace un llamado a que seamos responsables, o sea responsable del hemisferio, y dice esta palabra, dice esta frase: no estamos pidiendo una solidaridad con los venezolanos, es un tema de supervivencia del hemisferio. Y yo creo que estas son las dos opciones: o seguimos con el régimen y se cohabita con él como quiere el G4, porque vamos ahora a la elección número 30 y vamos a la negociación número 13 y no ha pasado, sino que cada vez estamos peor, o buscamos la ayuda de los aliados, explicándoles que primero cae Venezuela, efectivamente, pero que ellos van en la cola y que esto hay que entenderlo. Bueno, eso es lo que yo quiero decir para empezar. Jovel tuvo un debate, a Daniel lo vamos a dejar de último, por supuesto. Jovel tuvo un debate ahí en el grupo con Nitu sobre esto, ¿no? Una confrontación de ideas. Cuéntanos, Jovel. Mira, yo creo que, y lo decía también hoy en el noticiero, yo creo que la idea es buena, el planteamiento es bueno, es oportuno, pero el punto aquí es cómo se logra articular esto que ella está pidiendo, porque en la realidad objetiva de las cosas, nos guste o no, y yo creo que a muchos de nosotros aquí no nos gusta, es que Juan Guaidó tiene el reconocimiento de 60 países como presidente interino. Entre esos 60 países están todos los que forman parte del TIAR. Ella habla de activar el TIAR, pero no habla en ningún lugar de cuál sería el papel que ocuparía Juan Guaidó en la articulación de esta estrategia. Eso a mí me deja como un gran vacío, porque yo no entiendo si ella se está desmarcando de Juan Guaidó y está diciendo ya no es por ahí, es por acá, o si está haciéndole un llamado a adoptar la ruta que ella está proponiendo. Eso a mí no me queda claro. Sí, pues no lo nombra ni tampoco habla de la presidencia interina. Orlando Avendaño. Ni tampoco nombra el 187 numeral 11. No, tampoco. Tampoco lo nombra. Y yo creo que es porque de una u otra manera ya da por descartado que la Asamblea Nacional apruebe el 187 numeral 11. Pero sigan. Orlando no está en factores de poder, pero también es de la nómina de María Corina, porque eso es lo que nos van a decir. No, de la nómina, todo eso. Orlando, cuéntame lo que tú opinas. Compartimos patrón todos. Yo creo que aquí todos coincidimos en que el diagnóstico de María Corina es el acertado. Yo imagino que en eso no va a haber debate, es decir, y no es algo nuevo, como decía María Corina, ella lleva meses ya, desde que empezó, de hecho, el gobierno interino, desde que surgió, ella ha planteado la premisa de que como el régimen de Nicolás Maduro representa una amenaza para los intereses del hemisferio, de la región, por lo tanto deben unirse de alguna manera los aliados en la región para neutralizar esa amenaza, o de lo contrario, esa amenaza eventualmente va a afectar la estabilidad de estos países. En eso yo creo que estamos claros, y yo le reconozco, como dice Nitu, la valentía a María Corina de decir esto dentro del país, y además demuestra su talante como estadista, ¿no? Donde evidentemente ella trasciende las fronteras, ella entiende que el problema ahora, o digamos la prioridad ahora es apelar a los intereses de los aliados fundamentales, que son obviamente Estados Unidos, Colombia, Brasil. Ella menciona cómo organizaciones como la Unión Europea o las Naciones Unidas pueden eventualmente acompañar el proceso. Ahora, que hay un problema, y yo creo que Jovel también asoma eso, que es que esto pudiera ser un grito al aire. Es decir, si esto no encuentra eco en actores importantes de la comunidad internacional, no va a poder trascender y va a ser eso, un grito al aire, de alguna manera una llamada a unos actores que no van a responder, no van a reaccionar. Y eso reside en un problema que tenemos, si lo queremos ver desde ese punto de vista, que hay que reconocerlo, que es que el único factor que es reconocido por realmente nuestros aliados y por los factores de la comunidad internacional es el gobierno interino. Entonces, si ese grito no tiene ningún eco en el exterior y no es acompañado por el gobierno interino, es muy probable que se diluya. Por un lado, yo creo que eso es un problema grande. Yo quiero pensar que ese no va a ser el caso, pero probablemente es lo que ocurra. Yo no veo a la comunidad internacional en el contexto que bien describe Nitu, que es un contexto bastante dramático, donde Estados Unidos la quieren incendiar, donde hoy Alberto Fernández anunció la expropiación de una mega compañía de alimentos. Entonces, estamos viendo que cada país está asumiendo ahorita una situación bastante sensible. Súmale el contexto de la pandemia, la crisis económica. Entonces, yo no veo la posibilidad de que este grito de María Corina, acertado, alturado,
sensato, valiente, reciba eco. Y por otro lado, esto es un detalle que de hecho lo señaló Germania Rodríguez hoy en su Twitter, que habla de quizá un pequeño problema de comunicación aquí. A mí me pareció un poco desacertado comunicar esto, que evidentemente es una propuesta de ella y es una respuesta a quienes por tanto tiempo le han dicho a María Corina, o ofreces algo o apártate. Ella finalmente ha ofrecido algo, pero lo ha hecho en una plataforma paga, una plataforma a la que la gente no tiene acceso normal, que es el diario El Mundo, que yo entiendo que es un medio que tiene muchísimo prestigio, pero claro, esto también podría pasar del hecho de que María Corina no le está hablando a los venezolanos, obviamente. Pero yo creo que quizá hubo un problema de comunicación que pudiera entorpecer esa idea, ese propósito de que este tenga el mayor eco posible. Que Eso pasa mucho. Eso pasa mucho porque Guaidó había hecho una columna en The Telegraph también cuando hizo la gira internacional que yo nunca pude leer porque había que pagar para leer y honestamente no voy a pagar para leer a ninguno de los dos. No, pero yo sí creo que el país, o sea, el pueblo que no tiene con qué pagar, que claro, es todo, debería conocer la propuesta, ¿no? Pero yo creo que ella hizo un hilo de Twitter con los puntos más importantes. Yo creo, en un país que además no hay electricidad, no hay internet, lo que más funciona son las datas de los teléfonos, pues me pareció bien acertado que hiciera ese hilo. Por otro lado, hay periódicos o plataformas o portales que han puesto la carta de María Corina y uno la puede abrir perfectamente sin ningún problema. Pero también ha habido, eso me enteré en el día de hoy, quienes han tratado de censurar por Twitter algunos señalamientos de gente que apoya esta posición de María Corina. Eso se los dejo hasta ahí porque no tengo los pelos del burro en la mano. Si los tuviera, los diría. Pero ustedes saben que en estos tiempos de guerra de todo tipo, de guerra de cuarta generación, hasta en las plataformas, en las redes sociales, hay este tipo de censura, o se está tratando de instaurar este tipo de censura. Así que, bueno, yo sigo dándole el paso ahora creo que a Daniel, ¿no? Sí, yo quisiera también que Daniel, Dani, que tú respondas un poco lo de Orlando, en el sentido de hacia quién va la propuesta, porque hasta ahora no hemos visto como la respuesta o como una reacción de entes, digamos, internacionales que digan, he leído lo de María Corina o lo hemos leído, lo estamos analizando, etcétera. El que más sabe de este tema diplomático, por decirlo de alguna manera, eres tú, Dani, entre todos nosotros. Cuéntanos. Porque algo sucede, Dani, y quiero aprovechar para decirlo, el día en que hay una especie, yo digo que es una desbandada en voluntad popular, porque las personas que renunciaron el día de hoy no son cualquier militante. Yo en el primer segmento hablé de cada uno de ellos, tú entrevistaste, cosa que te agradezco muchísimo porque yo no podría haberlo hecho de Rosmi porque no hubiera sido objetivo porque lo quiero demasiado. Así que te agradezco que tú lo hayas hecho y ha sido simultáneo, ¿no? Y creo que hay una baja importante en voluntad popular en un momento en que María Corina lanza esta propuesta. Yo creo que lo más importante, para mí, lo más importante de ese comunicado es, para empezar, que empieza como, para quien lo quiera ver así, porque no, yo lo veo de esa manera, ella plantea que las rutas previas que se transitaron fueron equivocadas. Y eso es un mea culpa. Porque cuando ella plantea que se transitó por la ruta electoral, por la insurrección militar y por la insurrección popular, María Corina Machado fue una de las primeras en enarbolar la idea de la participación electoral antes de tener un partido, cuando estaba en Súmate, los años del referéndum. Luego se suma al tema, a la parte, participa ella misma como candidata. Luego entra en el tema de la salida, que es una insurrección popular que quería llamar a una insurrección militar. Todo eso fracasó. Es la primera vez en 22 años que yo veo un político, por lo menos de una forma velada, asumiendo que las posturas que asumió en el pasado fueron un fracaso. Eso, por lo menos, creo que bueno, es ganancia, por un lado. Por el otro lado, creo que sí, que el planteamiento que hace es valiente,
porque estamos hablando de una persona que está dentro de Venezuela y que está planteándole a la comunidad internacional que actúe viendo a Venezuela como un enclave de los intereses de grupos enemigos de Occidente. Eso de alguna manera es una salida o un planteamiento inteligente, porque pone el tema en el centro de un debate global, que es la amenaza a las sociedades occidentales, a los conceptos de la libertad, de la democracia, de la tolerancia y el respeto. Eso ya de alguna manera podría verse como... Sobre el hecho de que esté en una plataforma paga o no, yo entiendo que en efecto en el diario El Mundo no se podía tener acceso, pero fue replicado en otros medios, inclusive en la propia página de su partido. Y ya el texto ha corrido por WhatsApp y por otro tipo de... Y lo que me termina pareciendo es, como siempre, que las palabras son buenas, el planteamiento de fondo es el indicado, ese es el único planteamiento que hay. Se parte de una conceptualización correcta, que es que el chavismo es una fuerza criminal, aliada de fuerzas criminales internacionales con el crimen transnacional. Ya al hacer esa aseveración, tú no puedes hacer esa conceptualización y establecer que tú vas a hacer de eso con una negociación o con unas elecciones. Por lo tanto, es positivo que haya algo de luz al final del túnel en medio de todo. Lo que yo quisiera es que ese manifiesto, que más que un artículo es un manifiesto, y que es el primer documento de profundidad política que en los últimos años alguien en la oposición ha lanzado, que va al fondo, que no es un plan de gobierno, que no es un lanzamiento de candidatura, que no es una carta de renuncia, que no es una carta de incorporación, que no es una carta de exoneración, o sea, es un documento político, con fondo, con definiciones y con planteamientos, que ojalá se convierta en algo mucho más que un manifiesto. Pero si ese documento va a tener la profundidad que yo le estoy viendo, lo que debería haber ahorita en este momento es un intenso debate dentro de los grupos políticos no alineados con las posiciones electoralistas para alrededor de esa propuesta empezar a empujar para que eso sea posible. Si no, se va a hacer una carta al niño Jesús. Claro. Y nadie ha hecho, y esto es lo que a mí más me gusta, se lo decía hoy lo debatía hoy con Neomar Hernández en nuestro programa, que no hay un documento, ni va a haber un documento de esa profundidad justificando el electoralismo. Jamás. No va a haber nadie que tenga la falta de escrúpulos suficiente para poner por escrito: mire, nosotros vamos a ir a todas las elecciones que nos aparezcan por el medio, aunque nos las roben, aunque nos quiten el triunfo y todo lo demás, porque nosotros no queremos salir del régimen. Nosotros lo que queremos es quedarnos con los reales en la campaña, que nos dejen caer los contratos del régimen, que nos caiga, y no nos importa lo demás. Ellos no los pueden escribir. No pueden hacer un documento sincero planteando las cosas con la coherencia de la acción, porque la cuestión está en la coherencia entre la palabra y la acción. Y los electoralistas lo que te dicen es: nosotros estamos luchando por salir del régimen. Están negociando, y cuando vienen las elecciones participan. Entonces, ese documento de alguna manera podría ser el punto de partida si se trabaja debidamente para que en efecto cause el famoso quiebre. María Corina, que normalmente me ha sorprendido, debo decirlo, que yo he sido suficientemente crítico con ella todo este tiempo, pero entonces la señora Nitu ha dicho que ella no nombró el 187.11. Eso es lo mejor que ha podido hacer, porque por primera vez un documento de María Corina Machado, una oposición, no invoca esa maldita constitución que Chávez se mandó a hacer su medida, y que cuando le quedó crítica se la mandó a rehacer. La señora María Corina Machado necesitó salirse del esquema de esa constitución chavista. Eso es lo mejor que tiene ese planteamiento. Yo quiero hacerles una pregunta a todos antes de terminar, ¿no? Y es,
los tiempos, lo que tú estás hablando, Daniel, ¿tenemos tiempo o tenemos tiempo de que esto sea el punto de quiebre? Porque, repito, por el otro lado están avanzando muy rápidamente, ya esta semana vamos a tener CNE, seguramente convocatoria ya a elecciones, candidatos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay tiempo realmente de que esto se ponga en marcha, la propuesta de María Corina? Mira, contestándole un poco a Daniel y también a Jovel, fíjate. Una de las cosas que a mí me parecía más importante en la discusión que tuvimos hoy en el chat, era precisamente que yo me leí la carta y no encontré nunca el 187 numeral 11 y tampoco oí hablar del interinato ni nada por el estilo. Esto es un documento, un manifiesto, como dice Daniel, que va más allá de fechas electorales, que va más allá, que va para, exactamente como lo dijo Daniel, al mundo globalizado que tiene una amenaza, que quieren acabar con la civilización occidental, porque eso es lo que hay en el tapete del internacional. Eso es lo que, cuando tú oyes hablar del nuevo orden mundial, del Estado profundo, ¿de qué estamos hablando? Del antisistema, de cambiar lo que conocemos como civilización occidental, nuestras creencias, nuestra fe, nuestra educación, por una cosa que sencillamente no nos es común a nosotros. Entonces, eso un poco para contestarle también a Joel, porque en ningún lado vi ni que mencionaran el 787 numeral 11, por lo tanto, ya la señora María Corina Machado, como muchos venezolanos, entienden que la Asamblea Nacional ya entró en un periodo electoral y que en estos 5 años, pues sencillamente se perdió miserablemente el tiempo. Y con relación a, digamos, a lo que va a pasar con este manifiesto, yo creo que los que creemos en la democracia, en los que creemos que este es un Estado fallido, que efectivamente esto está dirigido por una banda criminal internacional, en lo que creemos que Venezuela está ocupada por chinos, rusos, cubanos, iraníes, Hezbollah, FARC, ELN. Nosotros que no estamos de acuerdo con negociaciones ni con elecciones, porque ya sabemos que de esa manera no salimos, bueno, tenemos que tratar de convencer, porque los trabajos son de convencimiento, no es de imponer, es de convencer de que esta es una vía precisamente para el rescate de la democracia, no solamente para Venezuela, sino para frenar la amenaza en el continente. Yo tengo una duda, Patricia. Sí. No, termina, Joel. Perdón, no, en todo estoy de acuerdo con esto que dices, pero me queda nuevamente un espacio vacío que creo que es producto de la ambigüedad que ya conocemos de la comunicación del gobierno interino. Pero Patricia dijo la semana pasada en Agárrate que el G4 no iba a ir a elecciones. A mí me quedó eso rondando, porque entonces quisiera saber, si ellos no van a ir a elecciones, no veo tampoco posibilidad de que se sumen a la ruta que propone María Corina. Entonces, ¿dónde? Yo quiero saber, no por insistencia ni por necedad, sino quiero saber dónde queda Juan Guaidó en todo esto. Y creo que Patricia es la que tiene el dato. Sí, no, el tema es que ellos van a imponer este Consejo Nacional Electoral y ellos tienen que aprobar, y de hecho están preparándose para hacerlo, una reforma para incluir la representación proporcional de las minorías, porque los partiditos que van a ir y los que ellos le van a permitir ir son los que han conformado el Consejo Nacional Electoral de Luis Parra, perdón, la Asamblea Nacional de Luis Parra, etcétera. Entonces, el criterio del régimen es que el G4 como partidos no van a ir, sino que se inscribirán uno que otro, unos de Acción Democrática, otros, pero como partidos políticos no van a poder participar. Eso es lo que el criterio y el objetivo que tiene el régimen. Es decir, va pura gente saltada así en pequeños partidos, en partidos que no existen. Como que si no nos conociéramos todos en Venezuela. Exactamente. Pero dentro de todo eso... que Edgar Zambrano es de ADECO, pues, por ejemplo. Pero dentro de todo González, eso... Dentro de todo eso hay un gran enigma, ¿no? El gran enigma es hasta dónde llega el fenómeno gobierno interino. El gobierno interino
no es lo mismo que la Asamblea Nacional, piensa uno. Pero aquí haya participación de esta oposición falsaria, protuberante en fase de putrefacción y vomitiva, haya participación de ellos en las elecciones o no. Si se hace de unas elecciones, se escogen unos diputados, se juramentan el 5 de enero y se establecen allí. Bueno, no tenemos un Tribunal Supremo. Es un Tribunal Supremo, es fake, es usurpador, pero está. Y no tenemos a Nicolás Maduro ahí, donde lo dejó Capriles en el 2013. Y no tenemos a el molusco mayor de Tarek Williams de fiscal. O sea, no tenemos al octópodo ese. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Que van a tener una Asamblea Nacional, lo querramos o no. Mi pregunta es, ¿participe o no esa oposición? El 5 de enero, Guaidó, ¿cómo amanece? Amanece vivo, amanece muerto, amanece quitado, amanece debajo de la cama, amanece fuera del país. Ese es el gran enigma. No tenemos respuesta. Entre el 5 de enero, lo único que nos separa, ni siquiera de la fecha de las elecciones, lo único que nos separa a nosotros del 5 de enero es el 4 de noviembre, el día de las elecciones de los estados. Bueno, es que yo creo que eso es un imponderable a tomar en cuenta. Porque yo pienso, por ejemplo, que yo creo que el presidente Trump tuvo toda la iniciativa y el deseo de ayudar a Venezuela a salvarse de este régimen. Pero bueno, de repente llegó un imponderable que fue la pandemia, y entonces se vino abajo la economía norteamericana, y después cuando medio iba saliendo de eso, entonces resulta que vinieron las protestas, otro imponderable. Y bueno, yo a veces digo, menos mal que vinieron las propuestas para que descubrieran el estado profundo, para que descubrieran que el cáncer lo tenían allá adentro. Y entonces yo ahora me pregunto si entendiendo como están entendiendo el gobierno norteamericano o factores importantes del gobierno norteamericano que tienen el estado paralelo allá adentro, van a tomar las decisiones que deban de tomar. Porque efectivamente aquí o nos salvamos juntos o nos hundimos juntos. Porque mientras el comunismo trabaja en unidad, conjuntamente, internacionalmente, porque ellos sí es verdad que no tienen fronteras ni límites, nosotros, cada uno trata de salvarse como pueda, por su lado. Y así lo que vamos es... También depende de lo que consideremos. Eso también depende de lo que consideremos que somos nosotros. Porque, por ejemplo, Stalin se va a salvar y supuestamente es parte de nosotros. Ahí se van a salvar unos cuantos que supuestamente forman parte de nosotros y no son realmente. Yo creo que en un estado de justicia y de libertad, no creo que se salven, Patricia. Yo aspiro que haya justicia algún día en el país. Claro, sí. Pero voy a comentar una cosa con respecto a los tiempos. A ver, yo coincido plenamente con Nito, con Patricia, con ustedes, sobre a qué hay que apelar. Y la verdad, yo pienso que estas discusiones sobre qué va a ser el G4, dónde queda Guaidó, si la Asamblea va a participar o no, son al final discusiones bizantinas, porque aquí lamentablemente nuestra causa está completamente sujeta a intereses que no son los nuestros. Lo que nosotros, nuestro gran deber en este momento, el propósito debe hacer coincidir nuestros intereses con otros intereses, y yo creo que eso, volviendo al tema de la carta, es lo que apela a María Corina. Es demostrarle al mundo que nuestros intereses hoy son los mismos intereses que los de la comunidad internacional. Y efectivamente, las manifestaciones hoy en Estados Unidos, de alguna manera, sirven para demostrar cuán grande significa esta amenaza por los evidentes vínculos que existen. Y no se trata de ser histéricos y de sobreestimar la capacidad de esto, sino que evidentemente hay relaciones financieras, relaciones de intereses, relaciones que coinciden de propósito, porque lamentablemente yo no quiero demeritar, por ejemplo, la rabia y la indignación auténtica de un manifestante frente a la muerte de George Floyd, pero lamentablemente este manifestante que hoy está quemando una vitrina en Washington, D.C., tiene los mismos intereses que Nicolás Maduro y que todos los que quieren desestabilizar al gobierno de Donald Trump, que es simplemente acabar con lo que se ha convertido en un gran aliado de los valores occidentales y de nosotros, de los venezolanos. Entonces, nuevamente, yo quiero insistir en que yo valoro por eso, y volviendo a la carta, yo valoro el gesto de María Corina, yo valoro su cualidad de estadista, su capacidad de diagnosticar lo acertado,
pero me preocupa muchísimo que el contexto no permita que haya un eco que esperemos para esta carta, ¿no? Que de alguna manera sea desoída y que los contextos internos de cada país, las dinámicas internas eviten que eso termine pasando. Y por eso es que hay que apelar a eso. Discutir sobre si Guaidó está con Mojalub o no, yo creo que nuevamente es bizantino. Porque no, el punto, yo no lo veo bizantino porque lo que me parece a mí es que perdón, lo que yo digo nada más es lo siguiente. Si María Corina está invocando el TIAR y quien tiene el reconocimiento en los países del TIAR es él, por lo menos debería saberse o tenerse claridad de dónde va a quedar su figura. Ya, una vez sepamos eso, podemos seguir. Pero yo creo que sí debe estar claro. Yo te pregunto, Jovel, una persona que se entiende con quien la comunidad internacional ha dicho que es un criminal, que además está acusado por el Departamento de Justicia norteamericano de narcoterrorista, no pierde su legitimidad el interino cuando se acuerda y negocia con el criminal. Para ti la pierde, para nosotros sí, pero para la comunidad internacional no. No la pierde según la doctrina Story, porque el señor tiene Story. La doctrina Story, porque yo creo que Story es el Estado profundo, por ejemplo. Bueno, yo creo que en los hechos, James Story es el embajador del gobierno de Donald Trump para Venezuela. Ese señor dijo en una entrevista que tuve las circunstancias de hacer y se lo pregunté directamente. La vi. Si podía él pensar en una negociación con unos tipos que están, si eso era posible. Y él dijo que sí, porque hay división de poderes. Bueno, a mí me encantaría que le hicieran esta pregunta. Por ejemplo, a mí me encantaría entrevistar a William Barr a ver qué opina él de eso. Mira, yo creo que dentro de la administración de Trump hay muchos elementos que lamentablemente sus intereses no coinciden con los nuestros. No podemos oponernos a eso, es verdad. Story, de hecho, hace 2 semanas, fue designado como tal embajador. Ya no es encargado de negocios. Yo creo que fue propuesto, todavía no ha sido designado. Fue propuesto. Es verdad, porque fue propuesto por el mismo presidente Donald Trump. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay un problema, evidentemente hay obstáculos adentro, pero mira, yo entiendo la inquietud de Jovel, pero creo que no es el punto, porque lamentablemente seguir insistiendo en dónde está parado Guaidó es inerte, porque ya Guaidó no es una figura que sea conveniente para este proceso. Y hay un gesto, por ejemplo, un gesto que para mí es clarísimo, y yo lo escribí en una columna que publiqué hoy. El presidente Trump, quien ha sido el mayor aliado, el único aliado real del presidente Guaidó, cuya supervivencia de Guaidó depende y está condicionada a la permanencia de Trump en la Casa Blanca. Esa ficción que se ha alzado de gobierno interino depende únicamente de la Casa Blanca, que a principios de este año fue revivida, fue revitalizada en un gesto inmensísimo en el Estado de la Unión. Ese presidente tiene 2 semanas con el país incendiado. Tiene 2 semanas con manifestantes en las calles queriendo derrumbarlo, y el presidente Guaidó no ha dado el primer gesto de apoyo ni de solidaridad a quien ha sido su principal aliado y de cuya supervivencia depende. Eso es inaceptable, y eso demuestra que Guaidó no está a la altura de este proceso. Bueno, eso lo tenemos claro nosotros desde hace rato ya, eso sí. Ya tenemos que terminar. Les doy las gracias y ojalá se repita con otro debate en el que algunos no estamos de acuerdo, ¿no? Pero la próxima vez más tiempo. Sí. Y aparte de eso, yo tengo que hacer una reflexión. Se supone que este grupo de gente son todos pagados por María Corina y lo que han hecho es entrar a golpe. Yo estoy horrorizado. Horrible. ¿Será que no nos pagan esta quincena? No debemos, vamos a estudiar si mejor no publicamos esto, porque a lo mejor nos quedamos sin pagar la renta. Así que vamos a pensarlo. ¿Ah? Está bien. Me encantó este encuentro, porque de verdad tenemos esta discusión desde esta mañana, señor. Y yo creo que son los puntos en los que coincidimos lo importante, que sabemos que este es un Estado fallido, que de esto hay que salir, y que la salida no es ni electoral ni es negociada. Así que lo demás es la discusión que tenemos nosotros que impulsar en los diversos chats, en los diversos programas, porque hay que convencer, sencillamente lo que hay que hacer es convencer de nuestros intereses, los intereses nuestros de la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. Bye, los quiero mucho, chao. Chao.